Bueno, muy buenas. Ya veo que la gente se está sumando. En 1 o 2 minutos vamos a estar conversando con Ricardo Rojas, que es abogado, hasta hace muy tiempo fue juez, profesor, también es profesor, ha dado clases en Argentina y en distintos países del mundo. Vamos a estar conversando de uno de los temas que más ha llevado la atención de todos nosotros, que ha sido este tema de los presos, de la liberación de presos por el tema de la pandemia, del coronavirus. Así que vamos a estar analizando en muy breve, en 1 o 2 minutos, todas estas cuestiones con Ricardo Rojas, eh, que además es una persona que es amiga de esta institución, de la Fundación Libertad. A los que ya se están sumando al vivo, que inviten amigos, amigas que les interese todo este tema jurídico, todo este tema que está vinculado al derecho, para que puedan escuchar. También voy a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas para también poder hacérsela a Ricardo y que nos saquemos muchas dudas que estamos teniendo en estos momentos. Voy a esperar unos segundos más. También invitarlos a que sigan a la Fundación Libertad en el resto de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, también nos pueden encontrar en Facebook. Estamos moviéndonos muchísimo ahora por todo lo que son las redes, por todos los temas. Estamos dando los temas virtuales. Así que invitarlos a que nos acompañen. Ahí voy a tratar de sumarlo ya a Ricardo. A ver. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchás bien? Sí, ¿usted me escucha bien? Perfecto. Ricardo, antes que nada agradecerle que se tome este tiempo para charlar un poco con nosotros, además en un feriado, en el Día del Trabajador, así que se lo agradezco mucho, desde Fundación Libertad se lo agradecemos. Gracias. Igual estamos todos encerrados, así que no hay muchas opciones. Exactamente. Bueno, Ricardo, quería hablarle un poquito. Hoy tengo entendido que es el aniversario número 167 de la sanción de nuestra Constitución. Sí. Y lo primero que le quiero preguntar es si desde que se ha implementado la cuarentena, esta cuarentena bastante estricta, el gobierno está respetando nuestra Constitución. Bueno, hoy se cumple un aniversario de la sanción de la Constitución original, que como todos saben tuvo varias modificaciones. Tal vez la más profunda fue en el año 94, y en esa reforma del 94 se introdujeron una cantidad de cuestiones que podríamos discutir si de algún modo podrían o no estar en contradicción con la filosofía original de la Constitución. Entre ellas, por ejemplo, la facultad de dictar decretos de necesidad de urgencia. Esta posibilidad de los DNU era algo que estaba prohibido, no estaba pensado en la Constitución original, que surgió espontáneamente por una tradición que se empezó algunos presidentes en ciertas situaciones excepcionales los empezaron a utilizar, y que en el año 94 la Convención Constituyente, paradójicamente, lo que quería era evitar que se abusara de este tipo de decretos, y por eso es que la Constitución empieza diciendo que está prohibida toda forma de decretos de carácter legislativo. Y después pone una excepción muy clara que es, bueno, cuando hay una situación de necesidad de urgencia, que el Congreso no está reunido, el presidente puede tomar ciertas decisiones que después van a ser controladas por el Poder Legislativo. Acá estamos en una situación excepcional, porque uno podría decir, dada digamos, la epidemia, el virus y que empezó a morir gente, el Sí. presidente tenía que tomar algunas decisiones. Y curiosamente el propio Congreso decidió dejar de sesionar un par de días antes. O sea, lo dejó solo al presidente, dijeron por motivo de salud no sesionamos. Y el presidente tomó una Claro. cantidad de decisiones, muchas de las cuales pueden ser de dudosa constitucionalidad, desde mantener encerrada a la gente
sin que sea muy claro el justificativo, hasta impedir la producción, el desarrollo de las empresas, eh, digamos, buscar la forma en que las empresas puedan seguir funcionando y produciendo riqueza, que no sea tenerlas encerradas, redistribuir dinero, porque esto va a salir carísimo, cuando tengamos que hacer la cuenta final, después de la cuarentena, esto va a ser carísimo. Y Ajá. paralelamente tenés que el Congreso nunca se terminó de reunir, se la pasaron discutiendo si podían o no sesionar en forma virtual, todavía no lo han hecho, nadie está controlando al presidente, el Poder Judicial funciona a menos de media máquina y entonces vos tenés una sola persona que tiene de alguna manera todo el poder en sus manos. Eso obviamente no es lo que querían los constituyentes de 1853. Ricardo, y metiéndonos en el tema que ahora está haciendo más ruido en la sociedad, que es la liberación de los presos. De hecho, hoy leía una nota en la que una jueza de Quilmes reveló que desde el comienzo de la cuarentena fueron liberados 176 violadores. ¿Cómo ve toda esta situación? Porque hay un gran rechazo por parte de la sociedad. De hecho, ayer a las 8 de la noche, sí, creo que era a las 8 de la noche, hubo un gran cacerolazo a nivel nacional. Yo estoy acá en Rosario, en la zona céntrica, y se sintió bastante fuerte, cacerolas, bocinazos. ¿Qué opina de esto que está ocurriendo con relación a los presos? Bueno, ahí yo creo que para que se entienda bien cuál es todo el problema, que como suele suceder, se termina politizando y generando de alguna forma la grieta metida ahora en el tema de los presos, pero para entenderlo un poco mejor tal vez tendríamos que retrotraernos un poco atrás en el tiempo, no mucho, para entender por qué se llegó a esta situación. Existe Ok, una sobrepoblación carcelaria muy fuerte, eso se ha visto en los últimos tiempos, es decir, en Argentina nunca se gastó dinero en construir cárceles, todo el mundo quiere que todos los delincuentes vayan a la cárcel, pero nadie se preocupó en que hubiera cárceles con alojamiento suficiente. La cárcel claro. de Devoto, fue donde explotó el motín del otro día, es una cárcel que debió haber sido demolida en los años 90, estaba prevista su demolición, no es apta para hacer cárcel y no se la demolió simplemente porque las cárceles nuevas que se habían construido no daban abasto. En la provincia de Buenos Aires hace años que la Corte Suprema decidió que no puede haber presos en las comisarías porque no están preparadas para tener presos, los presos tienen que estar en las cárceles, no en las comisarías, y sin embargo hoy las comisarías de la provincia de Buenos Aires están llenas de presos. Entonces llegamos a esa situación el año pasado, a fines del año pasado, la crisis del sistema penitenciario era de tal magnitud que la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal de la Nación hizo un agregado, unas modificaciones al Código Procesal vigente para permitir que los jueces contemplen la posibilidad de, en algunos casos especiales, poder dar detenciones domiciliarias para personas enfermas o de avanzada edad o que no fueran de delitos graves o que estuvieran cerca de obtener la libertad. Una alternativa más de los jueces era otorgar eh, detenciones domiciliarias. Esto basado en que el Servicio Penitenciario Federal venía diciendo estamos sobresaturados de presos. O sea, Claro. terminamos el año en esa situación. Ahora, Pero, sí, decimos. no, no, pero le quería preguntar, porque ahí recién mencionó domiciliaria para presos que no tengan así causas graves, pero aparentemente se está liberando a personas que han violado y sabiendo que los violadores reinciden, incluso a personas que han también asesinado a otras personas. Bueno, digo, pensar, la domiciliaria le es aplicable a todos y después le aprovecho para hacerle otra pregunta. ¿El Estado argentino cuenta con los recursos para poder llevar adelante esta prisión domiciliaria de una manera efectiva? Quiero decir, ¿tiene tobilleras para ponerle a todos estos presos que que cumplan el resto de la condena en su casa, o por lo menos por este tiempo, o pone un policía en la puerta? ¿Me explico? Bueno, las dos preguntas son fundamentales y hacia ahí es donde iba. Eh,
Ah, ok. Terminamos el año en esta situación de desborde de presos y todo lo demás. Ahora, se agrega un nuevo condimento que es el virus. Cuando empieza en febrero, fines de febrero, principio de marzo, empiezan a haber infectados, primero en el mundo empieza a crecer la cantidad de infectados y luego en Argentina se empiezan a detectar. El Servicio Penitenciario Federal envía una nota al presidente de la República y al Consejo de la Magistratura diciendo, mire, a todo lo que ya teníamos, ahora se le agrega que si se infectan las cárceles con el virus, esto puede ser terrible porque las condiciones sanitarias no son las mejores, el hacinamiento haría que el virus se desparrame inmediatamente y contamine un montón de gente en forma inmediata y todo lo demás. Lo pone en conocimiento. Y a partir de ahí, los tribunales superiores, tanto la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que es probablemente en la provincia de Buenos Aires donde el problema más grave, o sea, la soltura de presos fue la más grande de todas. En Capital Federal fue muchísimo menos, pero las dos casaciones Ajá. que funcionan en Capital, tanto la federal como la nacional, las tres emitieron acordadas de dudosa legalidad, porque en realidad, sobre todo la Cámara Nacional de Casación en Capital, prácticamente que le estaba diciendo a los jueces, ustedes tienen que largar a los presos o buscarle una solución de arresto domiciliario o escarcelación, porque esto es una situación grave, lo cual es Pero ilegal. perdón, perdón, ¿no atenta contra la imparcialidad del juez? Por supuesto, esto por un lado atenta contra varias garantías de los pactos internacionales que están en la Constitución. En primer lugar, contra la doble instancia. Esto es, un juez, un tribunal superior le está diciendo a un tribunal inferior cómo va a tener que resolver e interpretar la ley en un montón de causas que todavía no existen. O sea, no es simple que le está diciendo en un caso concreto a esta persona hay que soltarla por estos motivos. Dice, en todos los casos, busquen la manera para hacerlo. Eso, por un lado, viola la doble instancia, viola la imparcialidad. Yo creo que los jueces de la Cámara de Casación deberían ser recusados, porque en realidad ellos ya emitieron una opinión general para todos los casos de que hay que soltar a todo el mundo. O sea, ese fue el detonante. Los jueces, digamos la verdad, por lo menos en Capital Federal, han sido muy renuentes a otorgar escarcelaciones. Sí, todavía hoy están, eh, digamos, evitando escarcelar gente, salvo situaciones muy excepcionales, que son las que se justifican, personas mayores, personas con enfermedades, etcétera. Porque además hay otra cosa. Vos me preguntabas si hay tobilleras, que es una pregunta muy importante. Para que vos puedas otorgar una libertad, una detención domiciliaria, tiene que cumplirse una cantidad de requisitos. Por un lado tiene que haber un domicilio. Muchos de los presos que están presos Claro, en la no tienen provincia de Buenos domicilio. Aires no tienen domicilio. Viven en la calle o van a ir a vivir a un lugar donde alguien le preste. Eso no es suficiente para una prisión domiciliaria. Y por otro lado, las tobilleras se acabaron hace muchísimo tiempo, con lo cual los presos están siendo liberados sin control alguno y por eso los Claro. vuelven a agarrar porque nadie los está controlando. No, y además de hacerle una pregunta, porque quiero decir, supongan que liberan a un violador o a una persona que atentó contra la vida de otra, pero que no la mató, y de que tiene la prisión domiciliaria, capaz, ponerle que figura el domicilio y vive cerca de la víctima. Quiero decir, ¿qué garantías hay para la víctima de que esa persona no vuelva a poder atentar contra su vida, en el caso si es un violador o un abusador? Por supuesto, tanto en el caso de los delitos sexuales, que muchas veces son delitos de puertas adentro, es decir, una persona que violó a un sobrino o a un chico que estaba en el vecino y va a ir a hacer prisión domiciliaria al mismo lugar donde cometió el delito, eso es un problema grave. Por Sí. otro lado, obviamente, muchísima gente que ha sido víctimas de robos, y yo en estos días muchos me han escrito por ese tema, saben que, bueno, mire, el que me robó a mí vive a 2 cuadras de mi casa y estaba preso porque yo lo denuncié, con lo cual ahora va a estar ahí dando vueltas, nadie lo está controlando y yo tengo miedo de que me venga a buscar. A ver, pero de todos modos yo quisiera hacer una salvedad que me parece importante,
porque hasta la Ajá, ministro de Justicia ha cometido una gafe en declaraciones que tuvo en estos días. Eh, Tanto la cárcel de Devoto como Marcos Paz o Ezeiza, en principio son cárceles de procesados, es decir, los que están detenidos ahí, muchos de ellos no tienen condena. Son personas que están claro. siendo procesadas, que pueden terminar absueltas, a lo mejor no cometieron ningún delito y están en prisión porque un juez considera que es peligroso dejarlos en libertad porque podrían escaparse o porque podrían destruir pruebas, que son básicamente los dos motivos para evitar las libertades, pero no son todavía culpables, ¿no? Cuando la ministra de Justicia dijo, no quiero que larguen ni a violadores ni homicidas, en realidad mucha de la gente que está hoy en la cárcel todavía no ha sido condenada. Entonces eso hay que Claro, tenerlo en cuenta. Cuando decimos están largando violadores o ladrones, no todos tienen condena. Y así como el principio general debería ser que todo el mundo esté en libertad hasta el momento de que tenga una condena firme, eso en la práctica es muy difícil de lograr, porque los procesos llevan su tiempo y hay peligros con determinadas personas en libertad. Lo cierto es que, hay que hacer esa salvedad. Pero lo que ninguno dice, ni la ley, ni es el espíritu de las acordadas que se han distorsionado, es que se tenga que liberar a todo el mundo. Es decir, estas acordadas se pensaron básicamente para evitar el problema de cierta población que si el virus se metiera en la cárcel tendría muchos problemas, ¿no? Es decir, como decíamos al principio, gente de avanzada edad, gente con enfermedades pulmonares, con enfermedades cardíacas, o personas que están a 2 meses de recuperar la libertad, y entonces uno dice preferible que lo terminen de cumplir en su casa en lugar de tenerlos aquí que se puedan contaminar. bien, y le pregunto, pero por lo que usted comenta, en las cárceles no se estaría pudiendo garantizar el aislamiento sanitario dentro de la cárcel por la situación en la que están, ¿no? De que tiene una saturación de personas. Sí, en primer lugar, hay una farsa de todos los gobiernos del mundo de pensar que si vos encerrás a la gente, está garantizado que no se vaya a contaminar. Digo, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, la gente que se está muriendo por coronavirus estaban encerradas en su casa cumpliendo cuarentena. O sea, nada te Claro, garantiza que el virus no entre. ok. Y el problema grave que tienen las cuarentenas, como las que padecemos nosotros, es que el día que el virus entró a un lugar donde hay 1.000 personas encerradas, se van a contagiar las 1.000. Entonces el problema es que si vos tenés una cárcel superpoblada, donde el tráfico es inevitable, porque los carceleros no duermen en la cárcel, van y vienen, se van a su casa, vuelven al día siguiente, tienen turnos, hay gente que Está tiene claro. que proveer comida, que tiene que llevar insumos, hay empleados de la cárcel, es decir, no es un lugar que puede estar totalmente cerrado por más medidas de seguridad sanitaria que se impongan. Y por lo tanto, un día puede eventualmente entrar un virus y ese virus, en la situación de hacinamiento en que están las cárceles, en 2 días te contagió todo el mundo. O sea, el peligro no es despreciable. O sea, es un problema que hay que resolver bien seriamente, sentarse y buscarle solución. El tema es que en Argentina todo se resuelve dogmáticamente. Entonces vienen tipos con ciertas ideas garantistas y te dicen, larguémoslos a todos, y otros que te dicen, no, que se queden en la cárcel y se mueren, se mueren. Ninguna de las dos soluciones es razonable y justamente lo que se necesita es ponerse a pensar cómo paliar este problema. Ricardo, te hago una pregunta que la está haciendo Alejandro Giovanni. ¿Van a bloquear las cautelares contra el Estado? ¿Se sabe algo? Bueno, hay obviamente que recordemos que se intentaron prohibir las medidas cautelares contra el Estado. Recuerden que estuvimos, que de hecho se sancionó la famosa ley de democratización de la justicia en la época de Cristina Kirchner, donde una de las partes de la ley disponía que contra el Estado no puede haber medidas cautelares. Ujú. Eh, Cuando la medida cautelar, como la acción de amparo, por ejemplo, es un derecho fundamental del individuo para protegerse del propio gobierno. A ver, es difícil una acción cautelar
porque en realidad vos lo que tenés son procesos judiciales, y lo que tendrías que hacer es intervenir en cada uno de los procesos para impedir las solturas. Y en esto vos tenés varios problemas. Tenés por un lado que hay también una ley que habla sobre los derechos de las víctimas. Los tribunales deberían informar a las víctimas de los casos que se están investigando para que opinen antes de decidir si lo dejan en libertad o no. Eso en ciertos Claro. casos no se está haciendo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hubo una soltura masiva de presos y jamás Mm. se consultó a ninguna de las víctimas. Eso podría tornar ilegales esas solturas, porque si bien la opinión de la víctima no es vinculante, tiene que ser escuchada, y si da argumentos tienen que ser contestados. Y eso no se hizo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, impedir las solturas a través de acciones de amparo es difícil, porque lo que está pasando, ¿qué es? Te decía, existieron eh, estas acordadas de las cámaras de casación, que ya prejuzgaron, diciendo hay que soltar a todo el mundo. Los jueces no están aplicando los criterios de la casación y están denegando las solturas. Entonces van en apelación a la Cámara de Casación y la casación les ordena que los dejen en libertad. La casación, por eso te decía que es una violación de la doble instancia, porque le está imponiendo a los jueces de primera instancia que resuelvan como ellos quieren. Los que deberían oponerse a esto a través de los recursos judiciales que existen son los fiscales que están en las cámaras de casación, que no se está viendo que Ajá. realmente estén actuando como deberían actuar para impedir que las cámaras de casación sigan soltando o ordenando la soltura de la gente. Ok. Ricardo, le hago una pregunta que aquí tengo la computadora al lado y me está entrando por WhatsApp de un amigo que la está viendo, un amigo que es abogado. Me pregunta, hablando ya de los casos considerados graves por la acordada, como ser una violación, un homicidio, hechos de mucha violencia, es razonable otorgar la domiciliaria en esos casos? Bueno, en principio no es la idea de las acordadas. La idea de las acordadas, como te dije, eh, por un lado tiene una función que es médica, o sea, lo que deberían en primer lugar analizar es si se trata de una persona que corre más riesgos que otra para seguir en la cárcel. No nos olvidemos que este virus ha sido prácticamente inocuo en la mayor parte de la gente que se ha contaminado, que se ha infectado. Es un virus que hay Sí. gente que es asintomática, o sea que puede tener el virus y no tener ningún síntoma o apenas una fiebre. No significa que el que se contagie se va a morir. Lo que pasa es que hay cierta población de riesgo que tiene muchas más probabilidades de morirse si se contagia, y por eso vemos que la mayor parte de la gente que se ha muerto son mayores de 60, 70 años o gente que tenía afecciones pulmonares. Entonces, lo primero que uno debería ver es si están dentro de ese grupo, antes de ver por qué delito se lo está juzgando. Ah, ok. Luego, Bien. puede determinar que aún cuando esté dentro de un grupo de riesgo, la gravedad del delito por el que se lo está juzgando o por el hecho de que haya sido reincidente o que se haya fugado en otras ocasiones en el pasado, etcétera, todo eso puede justificar que aún cuando estén en situación de riesgo no tenga que ser dejado en libertad. Y Pero también, eso dependería del juez, obviamente, ¿no? Eso depende de lo que diga el juez. por eso, los jueces deben evaluar todas esas circunstancias en cada caso independientemente. O sea, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que de un plumazo dejaron en libertad a todo el mundo sin de ver de qué causa tenía cada uno. Lo que se tiene que hacer es ver caso por caso, porque es una situación excepcional. No es, ni siquiera tienen un derecho a ser liberados o a ser puestos en domiciliaria. Eso hay que analizarlo en cada caso. Ricardo, pero ¿hay otros países que estén haciendo lo mismo que Argentina en cuanto a este tema? Mirá, los sistemas carcelarios, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, son muy restrictivos. Yo creo que situaciones de liberación, eh, digamos, de domiciliaria, como se está planteando aquí, prácticamente no se están dando. También es cierto que las cárceles en Europa y en Estados Unidos están mejor preparadas
para poder tanto alojar a los reclusos como aislarlos si hay casos de infección, y también cuentan con hospitales penitenciarios para tratarlos si se enferman. Porque además hay otro tema que también hay que tener en cuenta, sobre Sí. todo para las personas que no están condenadas, sino que son procesadas, que están detenidas por el Estado sin tener una condena firme. Si una persona se muere en esas condiciones, el Estado es responsable por esa muerte, porque es una persona que fue tomada por el Estado. Vos me dirás, bueno, pero había semiplena prueba, había estado sometido a un proceso, lo que quieras, pero era una persona que fue detenida por el Estado, que le dijeron, ojo que hay la posibilidad de un virus, que estaba en un grupo de riesgo y que sin embargo quedó detenida y se murió. Esos son juicios contra el Estado seguro que se van a perder. O sea, el Estado tiene una responsabilidad de garante porque es persona que está detenida a disposición del Estado. Y acá nuevamente vengo a que hagamos la diferencia entre los que están cumpliendo condena y los que están bajo proceso. Claro. Normalmente los que están cumpliendo condena, una vez que son condenados y tienen una condena firme, se los traslada a unidades en el interior del país donde la situación es distinta, están en mejores condiciones, pueden aislarse, no, ahí en esas cárceles no hay discusión. El problema son los procesados que están hacinados tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, y que la mayoría de ellos todavía no tienen condena. Ok. Ricardo, otra pregunta más que me envían por WhatsApp. ¿Qué va a pasar con la justicia post pandemia? ¿Qué cosas podrían cambiar en la administración de justicia tal como la conocemos hoy en día? ¿Se viene una justicia 4.0? Mirá, con la justicia hay que hacer muchas cosas que lamentablemente yo no sé si se van a hacer, porque desgraciadamente en los últimos años se ha producido una politización de la justicia, el uso de la justicia para fines políticos, que no ha tenido, digamos, que ha sido un proceso que no ha parado nunca, y no creo que vaya a parar con este gobierno tampoco. ¿Qué es lo que habría que hacer con la justicia? Nosotros tenemos un gran problema, vos sabés que, volviendo a la Constitución, tenemos un sistema federal donde cada provincia tiene su propia organización de justicia. Entonces ustedes en Rosario tienen la justicia que está organizada por la legislación local, con su código procesal y su presupuesto local y todo lo demás, y después tiene una justicia Sí, federal para los casos federales, que es así es nacional. Hay un gran problema en la ciudad de Buenos Aires, que es que el traspaso que la Constitución dispone a la ciudad de Buenos Aires no se ha producido nunca. O sea, la ciudad de Buenos Aires desde 1994 tendría que haber sacado toda su justicia y haberla puesto en manos de la ciudad de Buenos Aires, y eso nunca ocurrió. Y por lo ujú. tanto, esa es una asignatura pendiente. Y Ricardo, ahí un, no lo estaríamos viendo, creo. ¿Eh? No sé si tocó algo. A ver, ahí. Por ahora no lo estaría viendo. Vamos a ver si podemos retomar la conexión. ¿Ahí me ves? Ahí sí, ahí está, ahí está. Perfecto. Y te decía, este es uno de los temas que hay que modificar. Y hay un problema muy grande también que tiene que ver con la reforma del 94, que fue que se crea el Consejo de la Magistratura para elegir a los jueces nacionales. El Consejo de la Magistratura, hubo una gran discusión, de hecho yo era juez en aquella época y con varios jueces fuimos a ver a constituyentes de todos los partidos en esa época, para tratar de evitar que el Consejo de la Magistratura se convirtiera en un órgano politizado. O sea, tanto en Italia como en España y en otros lugares, los consejos de la magistratura están fundamentalmente integrados por jueces, por académicos y por abogados, y unos pocos Sí, políticos. En Argentina, la organización del Consejo de la Magistratura está fundamentalmente integrada por políticos, con lo cual es una forma de politizar totalmente la designación de los jueces, la remoción de los jueces y la administración del Poder Judicial.
Eso también debería ser modificado. Dudo que lo vaya a hacer este gobierno, pero es algo que también tenemos pendiente. Ricardo, le hago una pregunta más, así no le robamos más tiempo, tiene que ver más con cómo está viendo el rol que tendría que estar llevando adelante el liberalismo, las personas que defienden las ideas de la libertad, de la iniciativa privada y demás cuestiones ante esta situación, porque sabemos que sobre todo por aquí en Argentina, a mi entender, se le ha dado mucha importancia a lo que es el enfoque epidemiológico, pero no se le está dando la atención requerida a lo que está pasando en la economía, a millones de argentinos que viven del día a día. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Cuál piensa que tiene que ser el rol de los liberales ante esta situación que es inédita, ¿no? Una implosión económica con una pandemia. Sí, a ver, una de las cosas que se está viendo con todo este problema es el valor fundamental negativo que tiene el miedo sobre la gente. Algo que no es novedoso, ¿no? Ya lo explicó Hobbes en su momento y lo explicó muy bien en la ficción Orwell, ¿no? El hecho de que se hable tanto de 1984 en estos días tiene que ver con que la gente es asustada, la gente cuando se asusta, en realidad empieza a pedir que alguien resuelva los problemas y está El dispuesta a poner Estado. su vida, su libertad, su propiedad en manos del Salvador y pierde la lógica, pierde la visión. Yo me he peleado con amigos que me han insultado por dudar de que esto sea el fin del mundo. Me dijeron, no puedo seguir leyendo tus tweets, no voy a hablar más con vos hasta que se resuelva todo esto, porque ya no puedo soportarlo. Y desgraciadamente muchos liberales han caído en la misma variante. Y yo creo que eso, es en situaciones de crisis cuando uno tiene que tener la mente más fría y pensar lo más razonablemente posible. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos entregado? Un poder, como decíamos al principio, un poder ilimitado a un presidente en nombre de que nos salve del virus maligno, que ha hecho lo que ha querido, que ha hecho cosas que van a ser carísimas en términos de dinero y en términos de libertades, y también en términos de vidas, porque este encierro ya está Claro que matando sí. gente, lo cual en algún momento vamos a tener que ver las víctimas de la cuarentena. No solo matando gente por estar encerrada, sino por no poder atenderse en los hospitales por otras dolencias. Y sin embargo hemos aceptado todo esto un poco guiados por el miedo. Yo creo que los liberales deberíamos pensar. Yo ayer sugería, bueno, cuando termine todo esto, juntémonos los abogados liberales a discutir un buen sistema de seguro contra virus. Esto se tiene que resolver con seguros, como casi todos los problemas del mundo se han resuelto con seguros. También debería haber un seguro contra el virus, que resolvería esto mucho más razonablemente que un político tomando decisiones monopólicas. Y yo creo que, bueno, los liberales vamos a tener que sentarnos a pensar en estas cosas, porque, a ver, yo creo que los políticos son como los leones que prueban la carne humana por primera vez. No se han dado cuenta que el miedo nos convierte en una nueva presa posible, ¿no? Es decir, los leones normalmente no comen hombres porque no están acostumbrados, pero el día que un león se come a un humano, se da cuenta que puede ser una presa. Y yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta que el miedo es una herramienta fundamental para mantener a la gente paralizada y estoy seguro que lo van a usar en el futuro. Así que deberemos los liberales sentarnos a pensar muy bien qué tipo de mundo que queremos vivir en el futuro. Bueno, Ricardo, desde ya que ha sido muy claro todo el análisis que ha hecho, muchas gracias por este tiempo que se ha dedicado. Ya pasamos media hora de diálogo, así que agradecerle nuevamente en nombre de la Fundación Libertad, también agradecerle a todas las personas que estuvieron presentes en este vivo en Instagram. Y bueno, seguramente lo estaremos molestando en algunos días para ver cómo sigue avanzando toda la cuestión en materia del derecho, la Constitución y demás. Así que le agradecemos muchísimo. Gracias a vos y bueno, en cualquier momento seguimos charlando. Un abrazo a todos.
Un saludo, Ricardo, hasta luego.